¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Un Tío Blanco en directo. Y hoy vamos a comentar una serie de noticias, pero vamos a empezar con esta que nos lo acaban de pasar por mail y nos lo ha comentado alguien también por el chat, sobre un libro en Francia que se llama Hombres os odio. ¿Sabes? Aquí, bueno, por lo menos son directos, por lo menos van de cara. Esto por lo menos se le agradece. Este podría ser el título del libro de Barbija Puta, pero ella intentó usar eufemismos, ¿no? Pero esta persona por lo menos va de cara. Se llama Pauline Harmanch. Harmanch. Me manda un superchat. Rebel dice: ¿qué opinas de la fan enamorada de Elliot Rodgers? Se llama Elliot Supreme Lady en YouTube. Hostia, Elliot Rodgers ese tío daba muchísimo asco. Pero vamos a ver, no sé si estás hablando. Elliot Rodgers, para los que no lo sepáis, fue un tío que participó de una masacre de estas en Estados Unidos. Fue el que casi inició el movimiento de los incel, o sirvió como catalizador para dar altavoz a este movimiento dentro de los incel en Estados Unidos. Sobre todo se le tiene a Elliot Rodgers como si fuese una especie de ídolo. Y es un chaval que estaba hiper resentido con la sociedad y se grabó vídeos antes de hacer esta matanza, esta masacre. Se grabó en vídeo diciendo que, bueno, que echándole la culpa del resentimiento que sentía y de la frustración que tenía por dentro a todas las mujeres que la habían rechazado a lo largo de su vida, que eran todas unas zorras y bla 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 y bla bla bla. Y entonces pues participó de una matanza en la que no sé a cuántos mató, a 7, 8 personas. Y me dice Rebel que tiene una fan enamorada en YouTube que se llama Elliot Supreme Lady. Bueno, a ver, tengo... Seguramente esta persona pues sea una friki, ¿sabes? Seguramente esta persona sea una friki importante. Que tiene 42 suscriptores. Vale, no veo más allá de eso. ¿Sabes? Se ha hecho una camiseta con el tío de la matanza, su camiseta y tal. Pero a ver, esto es un fenómeno que se da bastante, ¿vale? Las fangirls y los grupos de fans de asesinos en serie o de, pues eso, personajes como este que habría participado de masacres y tal. Las tías que luego les mandan cartas de amor a la cárcel y demás. Todo esto es bastante constante y se da bastante a menudo. Tiene un nombre que ahora no te sabría decir. Creo que... Mira. Creo que en el libro este de Criminalmente, si me voy a ese libro de Criminalmente de Paz Velasco de la Fuente, pero si me voy al glosario o al índice, que espero que lo tenga, introducción... Veneno, el arma nefanda... Pero creo que tenía un artículo para las que eran groupies de los asesinos en series. Una psicópata integrada... Hibristofolia... Enamorados de monstruos, ¿vale? Se llama hibristofilia. ¿De quién se enamoraría y se casaría con un hombre sabiendo que es un depredador social? Pues está, esto es un fenómeno que sucede bastante. Si os interesa profundizar sobre la materia, pues os podéis ver os podéis pillar este libro que se llama Criminalmente, Paz Velasco Vega. Y si no queréis profundizar en la materia, pues podéis buscarlo directamente. Hibristofilia. Es un fenómeno que se ha dado básicamente con todos los asesinos y con todos los... Tienen grupos de fans y luego les mandan cartas de amor a la cárcel. Pasaba con Richard Ramírez, pasaba con Ted Bundy, pasa con absolutamente todos, ¿vale? No sé cómo funciona tampoco la mente de esta gente, porque me lo leí hace bastante tiempo este libro, pero es bastante interesante. Dice: pago por haber llegado tarde al directo de hoy. Fernando Silva Zabán. Vale. Y luego Mario Naya dice: no creo que deba plantearse el debate cultural desde el victimismo. No estamos en una lucha heroica contra un discurso hegemónico que nos persigue. Peterson es útil para mantener un debate abierto. Pues muchas gracias por tu opinión, Mario Naya. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre Hombres os odio, el libro que ha desatado una tormenta política en Francia. No sé ni siquiera en qué sentido estará escrito, porque a lo mejor es irónico esto. Un asesor del Ministerio de Igualdad galo pidió retirar el libro por incitación al odio. El título ha sido comprado por una de las editoriales más grandes del país y se vende por miles. Un asesor del Ministerio de Igualdad. Vamos a ver de qué va.
La Rentrée en Francia, el único lugar donde debería ser válida esa palabra, ha llegado este septiembre calentita. La culpa la tiene una escritora de 25 años, Pauline Hauchmann, y su primer libro, Moi les hommes, je les déteste. Algo así como Hombres os odio, una breve ensayo sobre la misandria que ha desatado toda una tormenta política. Porque en el asunto ha entrado todo el mundo, el primero Ralph Thurmy, el asesor del ministro de Igualdad del país galo, que quiso sacarlo de las librerías por considerarlo un ataque de odio. ¿Un ataque de odio hacia los hombres? ¿Un ataque de odio hacia quién? Los efectos, por supuesto, han sido todo lo contrario a lo que hubiera deseado este asesor. El libro de 80 páginas, o sea que es un pequeño ensayo de nada, ¿sabes? Un libro de 80 páginas que había sido publicado por una editorial minúscula, ha pasado ahora al catálogo de Edition Seuil, una de las editoriales más grandes del país, y está arrasando. Es lo que se llama esto el efecto Streisand, ¿no? Que muchas veces tú hay una información sensible que no quieres que salga a la luz y en tu ánimo de intentar taparlo, de intentar esconderlo, muchas veces lo que puedes llegar a generar es que se corra la voz y se haga incluso pues más famoso de lo se haga más famoso de lo que sería en un principio y tenga más recorrido del que hubiese tenido si hubiese seguido su cauce normal y tú no hubieses hecho el pagafantas, ¿vale? La historia comenzó el pasado 19 de agosto cuando Hauchmann, el título en francés suena muy bonito. Ya, la verdad es que el título en francés suena guay. Cuando Hauchmann publicó el libro con la editorial Monstograph, un sello independiente y pequeño. De hecho, la autora pensaba vender unos 200 ejemplares entre familiares y amigos. Lo había escrito porque los editores se lo habían sugerido después de leer varias entradas en su blog en las que hablaba sobre la misandria. En ellas, Hauchmann se basaba sobre todo en las experiencias que había tenido trabajando para una organización no gubernamental que ayuda a las víctimas de agresiones y abusos sexuales. Y puedo afirmar con certeza que la mayoría de los agresores son hombres, señalaba recientemente en una entrevista para The Guardian. También le animó que notaba cierta indiferencia entre los hombres de su entorno progresista hacia la lucha de las mujeres, como si esas cifras no fueran con ellos. Vale, entonces la tía es misándrica de verdad, ¿vale? Es una tía que, por lo visto, pues trabajó en organizaciones no gubernamentales de ayudas a las víctimas de agresiones sexuales y demás, y a partir de ahí decidió escribir sobre la misandria a favor, me imagino. El libro, que según las reseñas publicadas en Francia, abunda en que si los hombres han dado a las mujeres todas las razones del mundo para que no les gusten, igual a las mujeres se les debería permitir no amar a la especie masculina como un todo, sino hacer excepciones para ciertas anomalías. Llegó a oídas de las... Fíjate la diferencia con España, ¿vale? Que aquí una feminista zumbada en Francia escribe un libro sobre cómo ella odia a los hombres, justificando la misandria, justificando el odio a los hombres como colectivo por parte de las mujeres, porque es que les han hecho muchísimas cosas a lo largo de la historia y se han ganado todas las razones del mundo para ser odiados. También todas las razones del mundo para ser amados, pero nos quedamos con todas las razones del mundo para ser odiados, ¿vale? Y aquí el asesor de igualdad, o Ralph Thurmy, que es asesor del ministro de Igualdad y tal, protesta y dice, oye, señoras, esto está mal, esto no ayuda en la lucha por la igualdad, esto no es algo positivo, esto no mejora la relación entre los dos sexos, al revés, esto la dificulta. ¿Vosotros creéis que Irene Montero, si Barbija Puta saca un libro así, o si las Towanda Rebels sacan un libro así, en el que justifican la misandria hacia los varones como colectivo, ¿vosotros creéis que Irene Montero alzaría la voz y diría, oyes, esto no ayuda para nada a las ideas de igualdad que nosotros defendemos desde este ministerio? Pregunto. No le gustó, rápidamente escribió al pequeño sello independiente y minúsculo señalando que la incitación al odio basada en el sexo es un delito. En consecuencia, le pido que elimine inmediatamente este libro de su catálogo bajo pena de enjuiciamiento penal. Bueno, aquí estoy ya también con la amenaza de la censura. ¿Qué es lo que tiene la amenaza de la censura? Si hubieses dejado que este libro se muriese en la editorial esta pequeña, pues no hubieses tenido el problema que hubieses tenido. Y no, oh, es que esto hay que censurarlo, es que esto no se puede permitir. No, esto tiene que ser censurado de forma social. Esto, lo ideal, lo que sería el síntoma de una sociedad sana, es que hubiese un enorme rechazo social hacia libros
y hacia gente que defiende ideas como esta, que defiende ideas de odio hacia un grupo determinado por la pertenencia hacia este grupo determinado, que defienda la criminalización colectiva de, en este caso, los varones, ¿vale? Eso sería lo ideal, no que tú lo intentases censurar bajo pena de enjuiciamiento penal, bajo amenaza de enjuiciamiento penal. Eso es lo que no funciona. Misandria para Damis. Pues sí, así se podía llamar el libro. Muchísimas gracias por el superchat, Salvador Cruz Quintana. El escándalo acababa de empezar, más aún cuando Mediapart publicó la historia a finales de agosto. Las palabras que brotaron aludían a la censura e incluso a la cancelación de la joven escritora. La ministra de Igualdad gala, Elizabeth Moreno, que había sido nombrada el pasado julio con la reestructuración del Ejecutivo, quiso despejar la polémica manifestando que era una opinión personal de su asesor. Pero la bola ya había crecido. Además, Turnley llegó a decir que tampoco se había leído el libro entero, menos mal que solo eran 80 páginas, aunque parece lo más habitual hoy en día cuando solo se leen títulos o titulares o tweets, no más de 200 palabras. Lo demás es leer demasiado. Esto lo ha escrito Paula Corroto, vale. Fíjate lo que os decía yo del efecto Streisand en estas semanas. Pauline Halmanch no se ha amilanado con la polémica, al contrario, ya que su libro no solo ha sido censurado, sino que se vende por miles. Está llegando mucha más gente que solo a sus amigos y familiares, un efecto Streisand de manual. Ella, que por otro lado está casada con un hombre, con quien vive al norte de Francia, ha aprovechado para dar entrevistas en las que ha ironizado sobre el asesor. Si un funcionario estatal se enfrenta a un libro de 80 páginas que solo había publicado entonces 400 copias, tiene un problema. Es un libro que debería haberse impreso solo 500 veces, tal vez 700 copias como máximo, y se ha pedido más de 2000 veces. Manifestó a finales de agosto cuando todavía no lo había comprado. Sewell, que anunció su salida de las librerías el pasado 11 de septiembre, también indicó que era raro que se quejara un asesor de igualdad cuando algunas de las fuentes mencionadas en su libro provienen directamente del gobierno y del Ministerio de Igualdad. ¿Qué es la misandria? Pues la autora también ha desarrollado en estas entrevistas su concepto sobre la misandria y por qué lo utiliza en su ensayo. El concepto, en términos académicos, se refiere al desprecio por el sexo masculino casi en contraposición a la misoginia. De hecho, la autora manifiesta el texto que es una reacción a la misoginia, que es la raíz de la violencia sistémica contra las mujeres, y ofrece datos estadísticos como que en 2018 el 96% de las personas condenadas por violencia doméstica eran hombres y el 99% de las condenadas por violencia sexual eran hombres, mientras que la misandria nunca ha matado a nadie, escribe Harmanch. Bueno, sí que ha matado a gente, Harmanch. Por eso, para ella, la misandria es esa reacción a todo lo que nos oprime y que de repente nos lleva a adoptar comportamientos de rechazo, desconfianza y hostilidad, pero sin llegar jamás a la violencia. Sí que se llega a la violencia. Díselo a los talleres estos de ocupas que hacían en el País Vasco. Y lo hace desde una perspectiva heterosexual. Si somos heterosexuales, se nos anima a que nos gusten los hombres, pero deberíamos tener derecho a que no nos gusten. Me doy cuenta de que esto suena como un sentimiento violento, pero creo firmemente que deberíamos permitirnos no amarlos como un todo y hacer excepciones para ciertos hombres. Ella misma se hace una pregunta clave: ¿qué pasa si las mujeres tienen buenas razones para detestar a los hombres? Bueno, yo no creo que... Bajo esta premisa, como te llames, autora con nombre Pauline Halmanch, bajo esta premisa se pueden justificar o se llegan a justificar los crímenes más abyectos, tío. Bajo esta premisa de la culpabilización colectiva, en base a una serie de promedios que tú planteas ahí, se puede llegar, por ejemplo, al odio hacia los inmigrantes. Porque si de repente representan una alta proporción por encima de la representación estadística de este colectivo dentro de la criminalidad de un país, ¿por qué no odiar a los colectivos como inmigrantes si tendríamos buenas razones? Bajo esta premisa... se puede... En Estados Unidos podrían, por ejemplo, también plantearlo organizaciones racistas, ¿no? Porque ven también los índices de criminalidad, ven las tasas de asesinatos de hombres intrarraciales, bueno, las tasas de criminalidad entre razas, y ven que, joder, hay más hombres blancos asesinados por hombres negros que hombres negros asesinados por hombres blancos. ¿Por qué no justificar entonces un movimiento racista contra los negros? Porque nos están asesinando en una mayor escala. Quiero decir, ampararse en el colectivo y señalar estadísticas para justificar
una especie de odio sistemático por parte de tu grupo hacia otro grupo en base a esta supuesta opresión o en base a esta supuesta misoginia sistémica. El problema es que no existe eso, ¿sabes? El problema es que no existe esa misoginia sistémica y no existe ese cuerpo fijo de ideas homogéneo que vaya en contra de las mujeres y que nos represente a todos los hombres. Igual que no existe un grupo, una especie de pensamiento homogéneo entre todos los inmigrantes que los haga más susceptibles de cometer crímenes o de participar de actuaciones delictivas, igual que no sucede con los negros en Estados Unidos, sino que son distintas situaciones sociales, culturales, que al final, y muchas veces la predisposición innata que tenemos cada individuo, la que nos predispone a unas situaciones u otras y lo que nos hace participar de una serie de conductas que pueden ser más o menos censurables. Pero claro, justificar esto, aplaudir esto, celebrar esto, es celebrar la guerra. Es ir al conflicto total entre los sexos. Sin haberla leído, esta señora me parece un energúmeno. Pero tenemos energúmenos como estos en España. Y tenemos energúmenos y en grandes números. Entonces, Misandría Paradumis me dice, pero Sergio, ¿no decías que Ministerio de Igualdad solo es en España? No, el otro día lo comprobamos y nos dimos cuenta que efectivamente había más ministerios de igualdad, que no solo había en España. Probablemente no se llamen así, probablemente tengan unas derivaciones más Ministerio de Familia, Mujeres y no sé qué. Pero eso sería el equivalente al Ministerio de Igualdad que tenemos en España, y muchas veces, sobre todo desde organismos europeos, se puede llegar a llamar así. Apréndetelo, Carlos Brown, porque hablé de ello el otro día, ¿eh? Y de hecho... vamos, entonamos un mea culpa cuando hablamos de lo del Ministerio de Igualdad, de lo que había dicho Irene Montero. Si lo censuran es efecto contrario, vuelta al siglo XIX. Sí, evidentemente, este vídeo no lo habría leído nadie, pero como decidieron poner el grito en el cielo y decir que amenazar con penas de cárcel y con enjuiciamientos criminales y demás, pues han conseguido que todo el mundo lo lea. Pero es curioso, no diría esperanzador, pero sí que es relevante que en el Ministerio de Igualdad de Francia, en vez de dedicarse a reproducir mensajes y narrativas como esta, que es lo que hacen en el Ministerio de Igualdad en España, por lo menos tengan la decencia de entender cuáles son aquellos textos y cuáles son aquellas ideas que en vez de ir a favor de la igualdad, van a favor de todo lo contrario. Van a favor de la guerra, del conflicto y del enfrentamiento entre grupos, que es lo que promueve esta autora tan simpática y tan amigable que aparece en esta foto, que se llama Pauline Harmanch.